Vamos a comenzar con todos los que son puntuales e ingresan, ¿ok? Voy a compartir. ¿Qué vamos a ver hoy día? Hoy día lo que quiero ver, a ver, ¿qué es esto? Ya. Hoy día lo que quiero mostrarles son los trámites. Ya lo hemos visto, pero quiero volver a recordarlo porque aún me lo siguen preguntando. Cuando hay observaciones que les doy en sus correos, en sus estudios, por ejemplo, indicando de que los datos del propietario no coinciden, número de DNI o que de repente no figure el número de DNI de su cliente en la partida. Sucede, ¿no? Cuando una persona ha adquirido el inmueble antes del año 2000, no figura el documento de identidad del propietario. También les digo, les hago comentarios sobre hipotecas que son antiguas, que no son del propietario en sí, sino son hipotecas que pueden tener 30, 40 años, y se les dice, ¿no? Consultar si pueden levantarlas por caducidad o por extinción de persona jurídica, o de repente hay embargos antiguos, anotaciones de demandas antiguas. ¿Ok? Digo antiguas porque no toda anotación de demanda, no todo embargo se puede levantar por caducidad, ¿ya? Pero son trámites que ustedes pueden realizar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ¿no? El documento de identidad del cliente tiene 000 528 30, un carnet de extranjería, y en la partida no salió el 000, ¿no? Es una rectificación de oficio, lo hace el registrador de manera gratuita. Son trámites que ustedes pueden realizar, que lo puede realizar su propietario dándole las indicaciones, pero para que puedan dar una respuesta o cuando van ustedes directamente a registros públicos, tengan la noción básica del trámite o de lo que ustedes quieren hacer. ¿Ok? Voy a compartir acá un segundito. ¿Dónde está el PPT? A ver. ¿Alguna duda, alguna pregunta mientras que voy cargando el archivo? A ver. ¿Me dicen si pueden ver el PPT? ¿Pueden verlo? Sí, Clau, sí se Sí, ve. sí se puede Ok, ver. perfecto. Ok. A ver, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Por qué yo les doy algunos comentarios u observaciones sobre la propiedad y les digo, por ejemplo, el propietario no está identificado con DNI? La propiedad soltera ahora tiene su apellido de casada, por ejemplo, ¿no? Los herederos han sido nombrados sin documento de identidad. Y yo les observo, y a veces, casi siempre, les digo, puedes ir subiendo el sistema, pero rectificar, pero hacer seguimiento de las recomendaciones que estoy dando para que cuando llegue el comprador no estén corriendo o no estén, o muchas veces se nos cae la operación porque viene un comprador con su propio abogado y el abogado le dice, ah, no, 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 te van a estafar porque los propietarios no están identificados con DNI. Ah, no, 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 te van a estafar porque la dirección no coincide. En la partida dice una dirección y en el PU dice otra dirección, te pueden estafar. Eso es lo primero que se dice. Entonces, el saneamiento físico legal de una propiedad, como les he repetido muchísimas veces, es que lo que yo puedo ver de manera física, lo voy a encontrar a nivel registral y lo voy a encontrar a nivel municipal. Lo que incide también en los datos, por ejemplo, del titular, en la dirección, ¿no es cierto? En los metros cuadrados del terreno, en los metros cuadrados de área techada. Entonces, se les permite subir la propiedad, pero no es simplemente subir y me olvido hasta que venga el comprador, no, es subir, pero hacerle ese seguimiento a las recomendaciones que se le da sobre rectificar, sobre pedir certificados, sobre levantar hipotecas que son antiguas. Ojo, antiguas, porque una hipoteca del vendedor se va a pagar con el precio de compra-venta, ¿no es cierto? Pero hay hipotecas que no son del vendedor, por ejemplo, que son del primer propietario de hace 50 años y no se levantó a nivel registral. La pregunta que me pueden hacer, ¿y cómo sé yo que la pagaron? Porque yo no la voy a levantar diciendo que se pagó, yo la voy a levantar en amparo de una ley que permite levantar un gravamen solamente por el paso del tiempo, pero tengo que cumplir con ciertos requisitos. No toda hipoteca antigua, no toda, repito, toda hipoteca antigua se puede levantar por caducidad. ¿Ok? ¿Cuál es una de las observaciones más comunes que les hago a usos? No coinciden los datos como van a vender, que es su documento de identidad, y cómo se encuentra en los documentos. Eso puede suceder por muchos motivos. A ver, primero, si el propietario adquiere la propiedad, a ver, alguien creo que me está preguntando algo. A ver.
Ah, ok, ya, está bien, no se preocupen. Mientras estén atentos, si me dan preguntas, no hay problema. ¿Cuál es el más común o el que más observo? Cuando un propietario adquiere el inmueble antes del año 2000, no está identificado con documento de identidad. Ahora, importante, antes del año 2000 no había DNI, antes del año 2000 había libreta electoral, ¿no es cierto? Y antes del año 2004 o 2003, sí, sí, antes del 2000, los que pertenecían a las Fuerzas Armadas tampoco tenían DNI. ¿Cómo compraban, por ejemplo, un policía, uno de la Marina, una persona de... Apaguen sus audios y no van a preguntar, por favor. Apaguen sus audios y no van a preguntar. A ver, ¿quién está con el audio prendido? Marco, apaga tu audio, por favor. ¿Quién más está con el audio prendido? A ver. Ok, entonces, una persona que pertenecía a las Fuerzas Armadas y quería comprar un inmueble no tenía libreta electoral, ¿no es cierto? ¿Qué documento utilizaba? Los famosos CIP, CIP, C de casa y de iglesia, IP de país, ¿no? CIP. Y algunas personas también compraban con su libreta tributaria, que hoy en día llegaría a ser como tu RUC, pero era una libretita tributaria. Físicamente era una libreta. Y con esa libreta, que también tenía una numeración, la persona podía hacer una compra, ¿no? Pero hoy en día, año 2025, el vendedor va a vender con el documento que tiene actualmente. Si el vendedor tiene nombres y apellidos como señala el DNI, con esos mismos datos tiene que estar en la partida electrónica, en la documentación municipal. Tiene que coincidir. Y eso es unas observaciones que las personas que adquieren antes del 2005 no están identificados con ningún documento de identidad. En la partida, ojo, en la partida, en el testimonio, la escritura pública, se les identificaba con el documento que habían contado. Puede ser libreta electoral, puede ser libreta tributaria, puede ser CIP, ¿no es cierto? Su carnet especial de la Fuerza Armada a la que pertenecían. El CIP creo que era de los policías, si no me equivoco. Entonces, ¿cómo rectifico? ¿No? En primera instancia, lo primero que te va a decir una persona es, ah, no, tienes que rectificarlo notarialmente. Pero no es así, ¿ok? Porque el reglamento de registros públicos nos señala que podemos hacer rectificaciones directamente en registros, sin requerir de un parte notarial, sin requerir de una escritura pública, que tiene un costo adicional, evidentemente. Te dice el registrador que la rectificación podrá hacerse de parte con documentación fehaciente. No es cualquier documento. Tengo que presentar documentación fehaciente que le dé la certeza al registrador que estoy corrigiendo un error, ¿no es cierto? Por ejemplo, la persona compró con libreta electoral, pero ahora vende con DNI. Sus nombres están iguales, sus apellidos están iguales, pero ya no tiene libreta electoral, tiene DNI. Entonces, ¿qué voy a pedir? Voy a pedirle a RENIEC el documento fehaciente, que es un C4 y un C5. ¿Qué es un C4 y un C5? Así de memoria tienen que saber. Un C4 es un certificado de inscripción donde sale el número de DNI que tienes. Y un C5 es un documento de inscripción, un certificado de inscripción, pero que señala la libreta electoral que tuviste, porque ya no existe la libreta electoral, ¿no es cierto? Esos dos documentos le van a dar la certeza al registrador que yo, identificado con libreta electoral y tal. Usualmente la persona que tenía un número de libreta electoral es el mismo número de DNI, pero no siempre es así. A veces no es el mismo número. Entonces, por eso se pide C4 y C5. La libreta electoral es la que pueden haber cuerpos, que era amarilla. Esta es la libreta electoral. Las personas hasta el año 2000, mayores de edad, compraban con este documento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si no pertenecían a las Fuerzas Armadas. También puede pasar que la persona o la compra una sociedad conyugal, pero la señora compra con sus apellidos de soltera, ¿no? Rojas Camacho, por ejemplo. Compra como Rosana Rojas Camacho. Pero hoy en día, 2025, lo compré en el año 2000, por ejemplo. Ustedes le piden su DNI y la señora ya no tiene su apellido materno, tiene su apellido de casada. Porque hasta el año 2016, la mujer, cuando pedía tener su apellido de casada, automáticamente perdía su apellido materno. Hoy en día eso no pasa. Si tú quieres, a partir del año 2016, si tú quieres tener tu apellido de casada, perfecto. Pero tu apellido de casada va a ir al lado de tu apellido materno. Pero antiguamente no era así.
la mujer perdía su apellido materno por el apellido de casada, ¿no? Y hay personas que perdieron su apellido antes del año 2016 y no hicieron el cambio cuando RENIEC salió en el año 2016 y dijo, por si acaso pueden cambiar para que recuperen su apellido materno y tengan su apellido de casada. No, hay mujeres que se quedaron con su apellido de casada y así han firmado a sus hijos y así han comprado propiedades y etc. y etc. Pero ¿qué pasa si la persona compró con apellido de soltera y ahora vende sin su apellido materno y con el apellido de casada? ¿Es la misma persona? Sí, por supuesto que es la misma persona, pero no coinciden los apellidos. Y al no coincidir los apellidos, un comprador con banco, por ejemplo, podría observarlo. Un comprador con recursos propios siempre va a ser mucho más flexible cuando falta eh, de igualdad en los datos, ¿ok? Porque es una operación con recursos propios y porque la notaría nos puede pedir los certificados para presentarlos para la operación. O puede ser que no te lo pidan, ¿ok? Puede ser que no te lo pidan. Por ejemplo, ahorita hay un cierre en que la notaría, yo recomendé pedir C4C5 de la vendedora y la notaría le dijo que no es necesario porque son cónyuges. Perfecto, no hay problema. Pero porque es una operación con recursos propios. Pero una operación con banco, y eso es lo que ustedes siempre tienen que tener mapeado, una operación con banco, no hay lugar a que la notaría diga, sí, sí se puede, o que la gente diga, no hay problema, presenta un C4 y un C5. No, el banco te exige que haya una igualdad en número de DNI, en los nombres y apellidos, en la dirección. Puede darte excepciones, a veces te puede dar excepciones, pero es muy raro. El banco te exige que haya un saneamiento, que haya una igualdad de los datos. Y si tú no tienes esta igualdad, el banco obviamente no te va a dar para firmar la escritura pública o no da el desembolso, por ejemplo, ¿no? Y ustedes saben que un comprador tiene 30 días su tasa aceptada. Si no firmen esos 30 días, ¿qué sucede? Que pueden cambiar la tasa para el siguiente mes. El crédito no, porque el crédito creo que son 90 días, pero la tasa solo tiene vigencia 30 días calendario. Este tipo de rectificaciones en general son rápidas, demora 7 días hábiles, pero puede pasar, como nos ha pasado, que un título nos demora 20 días hábiles, que es un mes, un mes. Entonces, la idea es que cuando a ustedes se les da las recomendaciones para hacer las rectificaciones o hacer el saneamiento, ustedes lo avancen desde el momento de la captación, ¿no? Lo avancen y que no esperen que venga el comprador, porque si viene el comprador, estamos un poco más apurados, ¿no? Y dependemos del registrador, que el registro es como les digo, hay veces que sale una rectificación en 5 días y otra que sale en 15 días hábiles. Ahora, también ha pasado que hay sí fue identificado con DNI, pero el número de DNI está incorrecto. Ahora, está incorrecto porque el error proviene de la escritura pública, es decir, el error se presentó en notaría. Tiene dos caminos, puedes ir a la notaría y decirle, mire, se equivocaron en colocar el DNI, pueden rectificarlo, y el notario mandará la rectificación directa por su sistema. Pero puede pasar, la notaría ya no existe. Puede pasar que el notario le quiere cobrar 500 soles para hacer esa rectificación. Entonces, tenemos los mecanismos en amparo del artículo 85 del Reglamento de Registros Públicos que nos permite hacer rectificaciones directas. Lo puede hacer cualquiera. No necesitas una carta poder del propietario. Puedes hacerlo tú, puede hacerlo un procurador, puede hacerlo el propietario, puede hacerlo cualquier tercero. Solo tiene que presentar una solicitud en registros públicos y adjuntar la documentación fehaciente. ¿Qué documentación fehaciente se necesita para realizar rectificaciones cuando están referidos a los datos del titular? C4, C5, que ya comenté que se obtienen en RENIEC. ¿Okay? Certificado de inscripción, el C4 es el certificado de DNI y el certificado de inscripción C5 es de la libreta electoral, cuando has tenido libreta electoral. Por ejemplo, yo no podría pedir un C5 mío, porque yo no he tenido libreta electoral. Porque eso también es importante, no de todos puedes pedir C5. Tienes que haber tenido libreta electoral para poder pedir un C5. ¿Qué otros documentos son fehacientes para el registrador? Partidas de nacimiento, partidas de matrimonio, documentos de migraciones. Por ejemplo, los herederos. Si bien es cierto, en el año 2021 se obliga al notario a identificar con DNI al causante, es decir, cuando alguien fallece y se hace la sucesión intestada o se pide la ampliación de un testamento, se le pide al notario
causante, es decir, el que falleció. No obstante lo señalado, el notario no identifica con DNI a los herederos. La pregunta es, ¿por qué el notario no identifica con DNI a los propietarios? Es muy sencillo, proviene desde la solicitud del abogado. Cuando el abogado realiza una solicitud de sucesión intestada, se coloca quién está pidiendo la sucesión y se nombra a los herederos. Y ahí no se coloca heredero tal con DNI tal, heredero tal con DNI tal. Entonces, si el notario al recibir la solicitud no tiene el requerimiento del abogado de identificar con DNI al heredero, no lo va a hacer, porque el notario simplemente va a realizar sobre la solicitud, va a elaborar el acta de sucesión intestada sobre la solicitud que ha hecho el abogado. Y los abogados no suelen incluir el DNI. Por eso el notario no coloca el DNI. Y cuando extiende su acta no contenciosa de declaración de herederos, no coloca el DNI de los propietarios. Y esta sucesión intestada, al trasladarla al registro de propiedad inmueble, figuran los nombres y apellidos de los herederos, pero no dice su DNI. Y si ustedes revisan sus partidas, casi ninguna sucesión está identificando a los propietarios. La pregunta ¿es un impedimento de venta? No, no es un impedimento de venta. ¿Por qué? Porque yo puedo presentar documentación que de alguna manera le dé certeza al notario o al registrador que la persona que está firmando con DNI tal es el heredero. ¿Qué documento por excelencia se utiliza cuando un propietario no está identificado con DNI por haber adquirido la propiedad por sucesión intestada o sucesión testamentaria? El certificado de nombres iguales, que también lo obtienes en RENIEC. ¿Qué es el certificado de nombres iguales? De homonimia. RENIEC va a decir, te va a certificar si tienes homónimos en Perú que tienen los mismos nombres y apellidos que tú. Y si existen personas con los mismos nombres y apellidos que tú, te va a decir cuál es el número de DNI de esos homónimos, ¿no? Entonces, si yo no tengo homónimos y tengo un certificado de nombres iguales, que significa que ninguna otra persona en el país no, se llama y se apellida igual que yo, es una prueba para el registrador y para el notario que yo soy la persona, el heredero que está firmando. Pero cuando es una operación con banco, reitero, el banco no lo acepta. El banco quiere que el propietario esté identificado con DNI. No le importa si el que no lo hizo fue el notario porque el abogado no lo pidió. No le importa. Lo que quiere el banco es de que el propietario o los propietarios estén correctamente identificados. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cogernos también el artículo 85 para hacer las rectificaciones del caso. Bajo esta premisa de las sucesiones intestadas o testamentarias, va a ser un doble trámite, porque primero voy a tener que rectificar la sucesión en el registro de sucesiones. Y luego que sea rectificado en el registro de sucesiones el DNI de cada propietario, voy a pedir el traslado a propiedad. No, es doble trámite. ¿Cuánto puede tardar ese trámite? Un mes y medio. Imagínense hacerlo cuando ya llegó el comprador, cuando ya hizo la separación y se le vence la tasa. Entonces, el cliente tiene el legítimo derecho de molestarse con nosotros. Y mucho más si no se le informó al cliente, ¿no? Desde el momento que hizo la separación. Por si acaso, el propietario ya inició el trámite de rectificación. ¿Por qué? Porque la identificación de los propietarios no suele ser negociable con los bancos, a diferencia quizás cuando la dirección no coincide, ¿no? Pero la identificación del propietario no es negociable con el banco. El banco un desembolso de crédito si no está correctamente identificado el propietario y los datos coinciden con el DNI. También ha pasado que alguien compra con carnet de extranjería y luego se nacionaliza peruano, por matrimonio, por lo que sea, pero se nacionalizó peruano. Entonces, ¿qué significa? Que el carnet de extranjería con el que compró ya no existe, porque ya no es extranjero. Y como peruano, ¿qué documento tiene? Un DNI, ¿no es cierto? Tiene un DNI. Entonces yo tengo, si bien es cierto, los nombres y apellidos son los mismos, el documento de identidad es otro. Ustedes me pueden decir, pero los datos son los mismos. Sí, pero el documento de identidad es otro.
El banco no me va a permitir avanzar un desembolso de crédito si en la partida registral no figura la misma persona, pero con su documento de identidad actual. En ese caso, ¿qué documento tendría que presentarle al registrador para hacer la rectificación? Por ejemplo, el documento por el cual obtiene su nacionalidad. Porque cuando un extranjero con residencia tramita su nacionalización, le va a llegar una carta, un documento donde se acepta y se le indica que ya puede tramitar su DNI. Entonces, ese documento, ¿quién brinda ese documento? Migraciones. Por ejemplo, tendrá que presentar también un C4. Otro ejemplo, entra una persona con un pasaporte, con una visa de turista, y se enamora de un departamento y lo compra. Lo compra como turista con su autorización para contratar de migraciones, pero se enamora del país, consigue un trabajo y obtiene un carnet de extranjería, es decir, sigue siendo extranjero, pero con residencia. Y ahora va a vender con un carnet de extranjería y está identificado con un pasaporte. También que necesitar para demostrar que esta persona que compró con pasaporte es la misma persona que vende con carnet de extranjería. Los carnets de extranjería, usualmente en la parte de abajo, señala con qué pasaporte han obtenido el carnet de extranjería. También hay un documento que emite migraciones, ¿no es cierto? Donde se va a señalar con qué pasaporte ingresó al país. Entonces, estos documentos le van a dar la certeza al registrador para que realice la rectificación, ¿no? Entonces, no nos fiemos, como les digo, y también puede pasar otro ejemplo que le pasó, por ejemplo, a Mónica. La cliente de Mónica compra con un número de pasaporte en Trujillo, pero el pasaporte dura 10 años, creo, ¿no? Según el país. Ahora tiene otro número de pasaporte. Sigue siendo la misma persona, sigue siendo de la misma nacionalidad, pero ahora ya no vende con el pasaporte que compró en el año 2000. Ahora vende con un pasaporte con otra numeración. También va a tener que hacer el cambio. ¿Cómo lo tendrá que hacer? En el caso de Mónica, ¿qué hicieron? Copia legalizada del pasaporte anterior, copia legalizada del pasaporte actual. Y a veces el registrador te puede pedir un movimiento de migraciones, por ejemplo. Entonces, se dan cuenta todos los trámites que podemos hacer directamente en registros a un costo mucho menor. ¿Por qué? ¿Cuánto cuestan estas rectificaciones? Cada rectificación, 58, 60 soles. Adicionalmente a ello, tienen que pedir la documentación. Sí, tienen que ir a RENIEC, sí, tienen que ir a migraciones. ¿No? Pero se puede hacer directamente en registros. Pueden hacerlo, reitero, ustedes, el usuario o cualquier tercero. Te vas y Puede luego hacer. contestas ¿Alguna pregunta? El plazo, como les digo, es de 7 a 10 días hábiles, pero a veces puede tardar 15 o 20 días hábiles. Nos quejaremos con el defensor del usuario, pero eso no para que demore 15, 20 días hábiles, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda de la rectificación? Hola, buenas tardes, Claudia. Mi pregunta es, porque venían en carro, no sé si lo dijiste anteriormente, eh, estos trámites lo puedo hacer yo como en representación del propietario o tengo que tener alguna carta poder del propietario, tiene que ser directamente el propietario. Lo puede hacer cualquiera, sin carta poder, sin nada, ¿sí? Lo puede hacer cualquiera presentando. Todo lo que es Sí. rectificación lo puede hacer. Obviamente esa persona va a firmar un documento, va a pasar biométrico en registros públicos, ¿no? Pero lo puede hacer cualquier persona. Perfecto, está bien, gracias. Y pedir los documentos en RENIEC también lo puede hacer cualquier persona. Solo tienes que llevar los datos, ¿no? Pagar tus tasas en el Banco de la Nación o en pagalo.p y puedes ir y tú pedirlo en RENIEC. Los C4, los certificados de nombres iguales, te los suelen dar en el acto. El C5 sí puede tardar de 7 a 10 días hábiles que te lo dé RENIEC. Ojo con eso. Es el único que sí demora. ¿Qué otro documento podría pedirme el registrador adicional a todos los que hemos mencionado? Un histórico de RENIEC. El histórico de RENIEC es un documento que puede tardar hasta un mes en ser emitido por RENIEC. ¿Qué dice el histórico de RENIEC? El histórico de RENIEC va a señalar todos los documentos que has tenido a lo largo de tu vida, ¿no? Y cómo has estado identificada con cada documento, porque también podría pasar que una persona nace con un solo nombre, no, nace con dos nombres.
su partida de nacimiento tenía dos nombres, pero cuando fue a sacar su libreta electoral, no quiso decir su primer nombre, porque recuerden que hoy en día RENIEC todo está automatizado y hay un cruce de información, pero cuando las personas iban a sacar su libreta electoral, llenaban un papelito. En el papelito que tú llenabas, colocabas tu nombre y tu apellido. Entonces, no te pedían tu partida de nacimiento, como hoy en día sí lo hacen. Entonces, si a ti no te gustaba tu segundo nombre porque era Donatila, Carmen, ¿no? Y has tenido tu libreta electoral como Carmen, y has tenido, por ejemplo, tu, ¿cómo se llama este? Tu DNI como Carmen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero de repente, ojo, RENIEC también a veces se cruza información, pero de repente tienes que hacer algún trámite, fallece tu madre, tienes que hacer tu sucesión, ¿no? Y para hacer tu sucesión te piden la partida de nacimiento y resulta que en tu partida de nacimiento eres Carmen Donatila, en tu DNI eres Carmen. Entonces, ¿qué te van a exigir para hacer la sucesión? Rectificar tu DNI, ¿no? Claro, Entonces, esta persona, supongamos, Carmen, compró como Carmen una casa, pero ahora que tiene su nuevo DNI como Carmen Donatila, que lo ha tenido que cambiar para hacer su sucesión, tiene que rectificar, ¿no? Entonces, podría ser que con un C4 lo acepten, podría ser, pero podría ser que el registrador te pide un histórico, porque el histórico lo que va a señalar es de que hasta el año 2025 estuviste identificada como Carmen, pero ahora, agosto del 2025, ahora eres Carmen Donatila, con tu mismo número de DNI. Entonces, el Claudia, histórico, hola, ¿cómo estás? Dime. buenas tardes, te saluda Alex. Mira, yo tengo un tema parecido. En el caso del documento de la persona aparece en la partida de nacimiento como eh, M. Alejandrina Villegas Castro, ¿no? En la Ya, partida. Es una ujú, partida de 1917, pero ya. en el DNI ella aparece como María Alejandrina Villegas Castro. Y en su partida de Eh, bautizo, no tiene partida de bautismo, no hay registro de partida de bautismo por el año. ya, He buscado, ¿hay algún otro documento que pueda yo presentar para poder hacer la rectificación? ya, es que Porque, esa rectificación sería, lo que pasa es que recuerden algo, nuestros datos son nuestros nombres sobre todo, es la partida de nacimiento, ¿ok? Todos los demás documentos se van a basar o se van a rectificar en base a tu partida de nacimiento, pero en tu caso el error está en la partida de nacimiento porque no le han colocado el nombre María. Entonces, esta solamente la inicial, rectificación, nada. claro, esta rectificación se tendría que hacer a nivel judicial. ¿Por qué? Porque un notario no puede valorar medios de prueba. El notario recibe la documentación y realiza la rectificación, que es un proceso no contencioso. Pero en este caso, tú no tienes la documentación, porque el DNI opino que el registrador va a decir no, porque el documento que vale es la partida de nacimiento, y la partida de nacimiento dice M, puede ser María, puede ser, no sé, otro nombre que empiece Ah, con puede M, ser Marta, puede ser cualquier otro. Manuela, ¿no? Entonces, Claro. exacto. Entonces, el notario no lo va a hacer, pero el juez sí, porque vas a poder presentarle posiblemente documentación complementaria. Por ejemplo, esta señora, cómo firmó a sus hijos, cómo se casó, ¿no? Cómo Ujú. compró el inmueble, y con mayor documentación que pruebe cómo estaba identificada en el Seguro Social o en el IPS si tenía. ¿No? Ya. Como María. Entonces tú le das al juez los medios probatorios para que él pueda rectificar, porque él sí puede valorar medios de prueba. Aparte te puede pedir declaraciones juradas también, ¿no? O documentación complementaria. Pero sería a nivel judicial que tendrías que rectificar esa partida de nacimiento, en mi opinión. Ah, ya, ya, Ujú. listo, gracias. Ok. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguna duda adicional? Ok, entonces. Hola, Hola, ¿cómo hola, estás? ¿Quién es? hola, doctora, buenas tardes. ¿Cómo estás, Giovanna? Bueno, me presento. Yo soy nueva en el grupo. Mi Ah, nombre ok. es Giovanna. Ujú. Tengo un temita que tengo pocos días. He conseguido una casa que quieren vender, pero el problema de la familia es que papá y mamá ya no están, Ok, ¿ya? Y son 8 hijos herederos. ya. Pero cuando se han querido ir a hacer la sucesión intestada, declaratoria de herederos y cosas así,
ha salido que las 8 partidas están mal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, le pusieron María y su apellido era, no sé, Pérez González, ¿no? Y del Pero, papá era pero José, el error ¿dónde está? En los datos de los a ver, padres de cada hijo. pues, el error está en que en las partidas el nombre de mamá solamente figura como nombre y apellido paterno. No Ya, hay, eso es muy no hay común. materno. Sí, eso es muy común. Y en el papá también a Ya, veces le ponían un solo apellido, pero esas partidas sí las puedes exacto. rectificar, pienso yo. Entonces, lo que ellos me dicen es que ellos han ido la mamá es de la selva y Ya. han pedido la partida de allá para corregir, porque le han pedido la partida de la mamá, más no del papá, porque del papá es más fácil, porque creo que del papá ya lo consiguieron, pero de Ujú. la mamá lo han mandado a traer de Moyobamba, Ok. ya, pero solamente le han mandado una copia de archivo, me dicen. Entonces, no Pero, existe la partida de mamá allá. ¿y de bautizo? ¿En qué año Entonces, nació ¿cómo mamá? podrían hacer En en qué el año año nació? 25? Ya. Los que han nacido antes del año 34, si no me equivoco, se permite la partida de bautizo, la cual tiene que ser certificada por el arzobispado. Pero no No hay tiene, tampoco partida de bautizo. ya, pero han mandado Entonces tienen el búsqueda problema, por eso no pueden vender. del arzobispado. Sí, Sí, claro, sí, es que eso sucede, ¿no? Lamentablemente, cuando no se puede hacer vía notarial, hay que ver la manera de intentarlo vía judicial, ¿no? Vía judicial, quizás con declaraciones juradas, quizás con algunos otros documentos, ¿no? Me imagino, por ejemplo, cómo figura en la partida de matrimonio. en la partida de matrimonio está bien. Ya. Incluso el último de los hijos, si bien es cierto, le falta el apellido de la mamá en su partida, pero me dice que en RENIEC le han dicho que puede eh, pedir una rectificación, ¿no? Ujú. Y en 15 días hábiles se lo dan. Incluso tiene que hacer un edicto, Sí, ¿no? claro, hay Entonces, que hacer todo lo que una son vez que le han rectificaciones dicho tiene que que una salir. vez que salga la partida de ese hijo del último, Ujú. ese hijo puede pedir, en todo caso a Moyobamba, que le manden del archivo una copia original, Una copia porque no hay certificada. partida, solo hay un archivo, le dicen. Una copia Pero certificada, igual ¿no? la municipalidad tiene que dar, así sea, te dé una copia de eso que tenga, pero tiene que estar certificado por la notaría, con los sellos y los funcionarios. Y ese documento que te da la municipalidad, tienes que llevarlo a RENIEC para que RENIEC certifique que el quien te ha firmado ese documento es un funcionario de la municipalidad. Exacto. Entonces, mire qué es lo que me preguntan ellos, ¿no? Podemos, con su hermano menor que está haciendo toda esa documentación, bueno, menor entre comillas, porque ya son todos Ujú, adultos, obviamente, ujú. pero me dice, si mi hermano menor puede hacer esa rectificación, podemos nosotros como hermanos, entre todos, ya conversado, eh, eh, ¿cómo le explico? A ver, Que solo él declararla, se declara, que solo él se declara. declararla, sí, o sea, declararla a ella heredera universal y que ella Sí nada se más venda puede. la casa. Un convenio, un acuerdo, que todos están de acuerdo que solo ella o él se declare heredero, ¿no? Sí, sí se puede, Sí sí se pueden puede, entonces. sí, sí se puede, pero tiene que firmar un documento, sí se puede, Ya, doctora. Entonces ¿ok? mañana que voy por a la oficina, a ver, vamos a ver cómo arreglamos este temita para salir de esto, pues, ¿no? Ok, está bien, Bueno, eso es lo per- que me preguntan. ok. Gracias, Igual me mandas la gracias. documentación que tengas finalmente, Claudia, buenas tardes. ¿ok? Ok, ¿Cómo estás? gracias, doctora. Ok, dime, te Claudia, escucho, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Mire, una consulta. dime, te escucho. Yo tengo mi DNI correcto, ¿no? Apellido paterno y materno. Pero en Ya, mi partida de nacimiento no está mi apellido paterno porque cuando suscribieron el registro, ujú, solo pusieron una observación abajo diciendo que el padre lo reconoce, ¿no? Obvio, pero no pusieron ese apellido. ¿Tengo algún problema si yo quiero vender alguna propiedad? a Ojo que ver, en mi DNI sí está completo, mis
mis dos apellidos y mi nombre, ¿no? Todo está conforme. Pero en mi partida de nacimiento, tanto en mi provincia, perdón, donde yo nací en Ayacucho, no figura ese apellido paterno. Pero si Solo tu papá, figura, pero si tu solo papá te figura la reconoció, observación de que él firma, sí, en el ya, registro del entonces libro. pide una rectificación de oficio administrativa en la municipalidad. Si él firmó, Ya, entonces la municipalidad tiene que hacer la rectificación administrativa para que figure tu apellido paterno o tu apellido. ya. Digamos, si esto lo llevamos a un caso particular de algún cliente que tenga ese mismo problema, pero su DNI está conforme, ¿habrá algún problema en la venta o No, alquiler? en la venta no, porque en la venta no te van a pedir tu partida de nacimiento, te piden tu DNI, Ya, ¿no es cierto? Este tema entiendo. es, el tema de las partidas de nacimiento suele ser cuando hay temas de herencia, ¿no? Porque Claro, el nacimiento es el documento que demuestra tu filiación y tu vocación hereditaria, así es. ¿no? Entonces, no, para la venta no, para la Está bien. venta no, no es un problema. Pero sí tema hereditario, claro. Ya. Claro, si Ahí es sí. necesario para una posible venta, una sucesión, obviamente que sí, ¿no? Sí es lo que me Ujú. comentaron algo y quería confirmarlo. Listo, Ujú. Claudia, Ok, gracias. ok, perfecto. ¿Alguna pregunta adicional? Ok, entonces, ya hemos visto todo lo que es rectificar DNI, carnet de extranjería, pasaporte, datos, apellidos, todo lo que tenga que ver con la identidad del propietario. Ya saben, reitero, el propietario, como vende con su DNI o su documento de identidad, tiene que figurar en los documentos, partida, HR, EU. Tiene que coincidir los datos. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos embargos, hipotecas o anotaciones de demanda antiguas? Los digo antiguas porque una hipoteca de vendedor se tiene que cancelar con el precio de compra-venta. Pero hay hipotecas que no son de tu vendedor, que ni siquiera son del vendedor anterior ni del anterior, sino es el primer propietario del inmueble, hace 50 años, ¿no? La pregunta es, posiblemente ese propietario ya está muerto, ¿no? Y la primera idea que te viene a la cabeza, ¿cómo demuestro yo que se pagó esa hipoteca? Es evidente que se pagó, porque si no se hubiera pagado, ese acreedor hubiera ejecutado la propiedad y lo hubiera sacado a un remate, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Las personas se sentían muy tranquilas teniendo su documento que le daba la entidad financiera o el acreedor que decía que ya no tenía deuda, ¿no? Y la mayoría o el promedio peruano que no ha tenido una cultura registral sino a partir de 1995, ¿no es cierto? Se sentía tranquilo con su constancia de no adeudo y la guardaba en sus papeles, ¿no? Y no tenía esa cultura registral de que todo asiento que señala registros públicos tiene que estar levantado por medio de otro asiento. Tú puedes haber pagado tu hipoteca, pero si tú no tramitas el levantamiento de la hipoteca en sede registral, sigues teniendo una partida con un gravamen. Y tu cliente va a venir y te va a decir, pero yo ya pagué, aquí está mi constancia de no adeudo, la propiedad tiene un gravamen. Y mientras no se tramite el levantamiento del gravamen, tiene un gravamen. Solo otro asiento registral puede levantar una hipoteca, puede levantar un embargo, puede levantar una anotación de demanda. Es decir, otro asiento tiene que decir la hipoteca inscrita en el asiento tal ha quedado levantada, está levantada. Pero mientras no lo diga o mientras no haya un asiento que lo diga, tu propiedad sigue teniendo una carga o un gravamen. Ante esto existe la ley 26639, es la ley de caducidad, que es solicitar directamente al registrador el levantamiento de estas cargas o estos gravámenes por el paso del tiempo. Miren qué importante, por el paso del tiempo. Ahora, ¿puedo levantar todas las hipotecas antiguas? No. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el 9 de diciembre de 1996 sale la ley 26702. ¿Qué dice la ley 26702? Dice que las hipotecas de los bancos no caducan, ¿ok? Tú no puedes levantar una hipoteca del banco, ¿no es cierto?, por caducidad, salvo, miren, salvo que para el 9 de diciembre de 1996 ya hayan cumplido 10 años desde la última cuota. ¿Por qué? Porque para levantar hipotecas yo tengo que tener claro que el paso de los 10 años para pedir la caducidad se cuenta desde la última cuota del crédito. Yo puedo haber sacado una hipoteca en el año 85, ¿no es cierto? Y ustedes dirán, han pasado 40 años, ¿la puedo levantar por caducidad? No necesariamente. ¿Por qué? Porque yo puedo haber sacado una hipoteca en el año 85, pero la saqué a 10 años. Entonces, ¿cuándo se cumplían los 10 años? En agosto del 95.
agosto del 95, yo cuento los 10 años, pero ojo, a favor del banco, ¿ah? El 9 de diciembre del 96 sale una ley que dice que yo no puedo levantar hipotecas del sistema financiero por caducidad. Entonces, esta hipoteca, a pesar de que es del año 85, que han pasado 40 años, yo no la voy a poder levantar por caducidad. ¿Por qué? Porque no cumplo con los 10 años al 9 de diciembre de 1996. Cosa distinta es si es una hipoteca a favor de una empresa o a favor de una persona natural. Ahí sí podría levantarla por caducidad, porque han pasado 40 años. Han pasado 40 años, ¿no? O mejor dicho, desde el 95 han pasado 30 años, ¿no? Desde la última cuota del crédito. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos la caducidad, pero sí, la caducidad nos permite levantar embargos, levantar hipoteca. Perdón, los embargos y las anotaciones de demanda tienen que haber cumplido el plazo para el año 2005, los 10 años de su inscripción en registros. Porque si no cumpliste los 10 años para el año 2005, ya no la puedes levantar por caducidad. Tienes que levantarlo con una resolución judicial. O sea, el juez que pidió el embargo es el mismo juez que tiene que pedir el levantamiento del embargo. Entonces, la caducidad la podemos utilizar, sí, pero hay que revisar cada caso. Reitero, no porque una hipoteca sea antigua la puedes levantar por caducidad. Hay que tener mucho cuidado con eso. No porque un embargo sea antiguo lo puedes levantar por caducidad. Hay que ver el tema de las fechas. Pero nos permite esta ley realmente, sí, levantar cargas y gravámenes. Y al levantar las cargas y gravámenes, la pregunta es, ¿se levanta porque se pagó? No, se levanta por el transcurso del tiempo, porque eso es lo que señala la ley 26639. El paso del tiempo, tú puedes levantar un gravamen o una carga. No se está cuestionando ni se ha, ¿no? Simplemente por el paso del tiempo. Este trámite se puede hacer directamente en registros cualquiera, propietario, ustedes, un tercero, ¿ok? Hay que hacer una solicitud, hay que hacer el pago, importante. Para levantar una hipoteca, una carga o un embargo, una anotación de demanda por caducidad, la firma del solicitante tiene que estar fedateada o legalizada. Legalizada es ante un notario y fedateada es ante el fedatario de registros públicos. Es gratuito el fedateo. La legalización sí tiene un costo en notaría, 30, 40 soles, creo, ¿no? Pero también hay otra forma de levantar una hipoteca, que es importante que ustedes la conozcan. ¿Qué pasa si al que se le debía plata ya no existe? La empresa ya no existe, ¿no? También te permiten levantar una hipoteca por extinción de persona jurídica. ¿Qué significa? Si tú le debías a la Mutual Santa Rosa, la Mutual Santa Rosa dejó de existir registralmente en el año 2010, creo. ¿Okay? Es decir, en el año 2010 se extingue la persona jurídica y hay un asiento en la partida de la Mutual Santa Rosa que señala que la persona jurídica se extingue según resolución de la SBS. Entonces, si tú le debías o hay una hipoteca a favor de la Mutual Santa Rosa y la Mutual Santa Rosa ya no existe porque hay un asiento que así lo dice en registros públicos, tú vas a poder pedirle al registrador que se levante esa hipoteca porque el que le debías, a la empresa que le debías, ya no existe. Se llama levantamiento de hipoteca por extinción de persona jurídica. Es una fórmula también. Obviamente tienes que averiguar. Hay muchas mutuales. Otro, uno conocido, el banco, hay un banco muy antiguo que también ya no existe. El banco, no me acuerdo, ¿vale? Hay un banco que ya no existe, que está, no, otro, que está inscrito en registros públicos ¿Será y el no pasó a otro. Creo que, a ver, espérense, hay banco, hay uno que hemos visto levantamiento, a ver si alguien me hace recordar. No, no es el Banco Banco Popular, Vice? es otro. No, tampoco. Ojo, hay algo Banco importante. Financiero. No, el Banco Financiero es Banco Pichincha ahora. El Banco Ahora Vice ahora es el banco, pasaron, no hay que confundir que el banco ya no exista y que el banco pase sus acreencias a otro banco, ¿ah? Por si acaso. Por ejemplo, el banco HS Bank pasó sus acreencias al Banco Financiero. Hoy día Banco Pichincha. El Banco Vice creo que lo pasó al Scotiabank, si no me equivoco, no me acuerdo. No, no hay que confundir eso, ¿ok? Banco Pero Mercantil. no me acuerdo. Es un banco central, ya ni me acuerdo. Y me voy a acordar. Este banco efectivamente
terminó, no pasó a creencias a ningún otro banco, está inscrito. Hay hipotecas Ah, muy Banco antiguas. Hipotecario Central, creo que era. Esa, Banco Hipotecario Central, esa es, ese. Este banco no pasó a creencias, perdón, este banco no pasó a creencias, ¿ok? Entonces, yo he levantado hipotecas por extinción de persona jurídica, porque este banco ya no existe, se inscribió en registro de extinción, ¿no es cierto? Y señala, y la SBS señaló de manera clara que sus acreencias o sus créditos no pasaron a ningún otro banco. Hay que tener mucho cuidado, porque puede ser que un banco no exista, pero pasó sus créditos y acreencias a otro banco. Ahí sí no lo vas a poder levantar por extinción de persona jurídica, por si acaso. Pero existen estos procedimientos que realmente les ayudan a ustedes a sanear una propiedad sin tener gastos desorbitantes, ¿no es cierto? Sobre todo eso, sin tener gastos desorbitantes. Sumamente importante. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto demora levantar una hipoteca por extinción? Sí, demora un poquito más. Demora entre 20 y 30 días. No es tan rápido. Demora un poco más que un título usual. ¿Ya? El registral. No confundamos tasa registral con lo que vas a pagar en RENIEC, con lo que vas a pagar con, por ejemplo, legalización de firmas, si vas a legalizar tu firma, ¿cierto? No hay que confundir eso. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Ok. Otro de los trámites que también pueden hacer ustedes es que muchas veces demandan la partida del inmueble, demandan la partida de la sucesión intestada y me dicen, sí, la propiedad era de los padres, pero los padres ya fallecieron, Claudia, te estoy mandando las sucesiones de los padres. Y efectivamente, los padres han fallecido, tienen sus sucesiones y están inscritas en el registro de sucesiones, ¿no es cierto? Porque la sucesión se inscribe en el registro de sucesiones. Pero ¿qué tienen que pedir? El traslado a la propiedad. No basta que hayas hecho tu trámite de sucesión intestada, esté inscrito en el registro de sucesiones. ¿Qué tienes que pedir? Que se traslade ese asiento de sucesión a la propiedad inmueble, porque en la partida de propiedad inmueble tiene que figurar tus herederos, tus propietarios, los que están vendiendo, los hijos, por ejemplo. Este trámite ustedes me dirán, pero ¿por qué no lo hizo notaría? Porque notaría, como les digo, el trámite de sucesión es para el registro de sucesiones. A pedido de parte, el notario traslada a la propiedad, pero tiene un costo adicional. Y la mayoría de personas creen que basta que esté en el registro de sucesiones y es suficiente, y no es así. Ese registro tiene que trasladarlo a propiedad, y eso lo pueden hacer ustedes, lo puede hacer el propietario. Se hace directamente en registros con un escrito sencillo, diciéndole, señor registrador, sírvase trasladar la sucesión del causante tal a la partida del inmueble tal. ¿Cuánto cuesta? 60 soles. ¿Cuánto demora? De 7 a 10 días hábiles. Pero, por ejemplo, si viene un comprador con banco, el comprador, si es que si es que los propietarios no figuran en la partida del inmueble, ¿no? Entonces, no tiene que ser un problema ese tipo de observaciones. Este tipo de observaciones que se las doy yo por correo es simplemente para que ustedes le hagan el seguimiento de que se vaya realizando. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda? Ok. Y finalmente, las rectificaciones de oficio. ¿Qué es una rectificación de oficio? Todos nos equivocamos, incluido el registrador, el notario, todos nos equivocamos. El registrador también se equivoca. ¿Ya? Se equivoca porque puede ser de que en la escritura pública decía un DNI de manera correcta y el registrador puso un 9 en vez de un 6, o un 6 en vez de un 9. O se equivocó, o como la vez pasada, que puso los apellidos de la clienta mal. No puso la diéresis, por ejemplo. ¿Ya? Puso mal el apellido. Entonces, cuando el error es del registrador, es el registrador el que se ha equivocado, yo le puedo pedir al registrador lo corrija. Gratuito, no voy a pagar un sol por eso. ¿Por qué? Porque es un error del registrador, no es un error del notario, no es un error de mi abogado, no es un error mío, es un error de registro. Entonces se le pide una solicitud de rectificación de oficio. Este es el formato. Ahí voy a colocar la partida, qué es lo que dice y qué es lo que debe decir en amparo al título archivado. ¿Qué es el título archivado? Todo asiento registral, perdón, todo asiento registral tiene
tuvo mérito por un título archivado, o sea, por una escritura pública. Por ejemplo, si hay un asiento de compra-venta, ¿no? Ese asiento de compra-venta fue en mérito a la escritura pública. La escritura pública tiene, por ejemplo, 20 hojas, ¿no? Entonces, todo asiento registral tuvo mérito por un número de título y coloco cuál es la rectificación que estoy solicitando. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Dios mío. Doctora, Dime. Claudia, con respecto al título archivado, esos datos los solicito en la SUNAR, directo. Bueno, a ver, si tú tienes la escritura pública de un asiento de compra-venta y tú has visto y has validado que el registrador se equivocó en colocar el número del DNI, tú vas directo al registro si le pides la rectificación. Pero claro, si tú no tienes la escritura pública, primero tienes que validar si en la escritura pública está correcto. Si está correcto, solo pides una rectificación de oficio. ¿Ok? Ok. Pero si no está correcto, ahí ya no te puedes acoger, perdón, si el error viene de la escritura pública, ya no puedes acogerte a la rectificación de oficio. Vas a tener que hacer la rectificación en amparo del artículo 85, presentando documentación fehaciente. Ah, ya, perfecto. Gracias. Ok. doctora, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Dime. Bien, doctora, una consulta. Yo tengo un caso referido a sociedad conyugal y también relacionado con una propiedad. Pasa que primero fallece el padre. Ya, ambos padres que es sociedad conyugal tienen 6 hijos, de los cuales dos de los hijos, según los DNIs, bueno, por un tema, dicen que no está, en la notaría indican que no está reconocido por la madre, no tanto el primero como el último hijo. Entonces quedan 4. Al fallecer el padre, y a su vez también tienen de que el padre en vida le indica de que una propiedad determinada. Entonces, cuando fallece el padre, hacen la sucesión intestada y como ya sabían que esa propiedad es para 3 de sus hijos, se hace la sucesión intestada, solamente pueden reconocer a 2 porque el tercer hijo está justo dentro de que la documentación de la partida de nacimiento no está reconocida por la madre, ¿no? Y ya la madre... Pero nació dentro de matrimonio. Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Pero lo que pasa es que quien en esa época registra el nacimiento de ese hijo fue la tía o la abuela. Entonces, según Ah, RENIEC, indican, doctora, que no es válido sobre todo para el tema de sucesión intestada y más todavía si es para propiedades. ¿pero en qué año nació? En el año 65. Porque el código, bueno, puede ser que en el último código, porque yo me Sí. acuerdo que sí se permitía que los abuelos podían declarar, ¿no? Declaran, sí, pero no es válido, indica, pero no debería de estar firmado finalmente por la madre después que recupera del parto, ¿no? Y lo que no Pero está esa registrado. sucesión la puedes hacer vía judicial, ¿no? Presentando dónde nació la No, heredera, ¿en un la hospital o en una heredera casa? en No, provincia, pero en hospital o en una casa. hospital. Ah, entonces que pida su constancia de nacido vivo y con la constancia de nacida viva señalan quiénes son los padres y ese documento lo certifica. Ojo, el notario no te va a aceptar, lo tengo claro, pero vete a un juez a hacer una sucesión judicial. Ya, está bien. Claro, con la Ahora, constancia de nacida viva del mismo hospital donde correcto. nació. Ya, a lo que iba era lo siguiente. Cuando fallece el padre, entonces se hace la sucesión intestada del padre y sale la sucesión intestada a nombre de 2 hijos, ¿no? Porque finalmente Ah, iban ok. a agravar Ya, la propiedad. A eso iba. ya. Años posteriores, 2 años o 3 años más, fallece la madre. Al Ujú, fallecer la madre, también está para hacer la sucesión intestada de la madre. Pero ujú. ahora sucede
que todos deben hacer la sucesión intestada. Entonces, yo pregunto y en mi sano juicio digo, si cuando fallece el padre solamente en la sucesión intestada se puso que habían dos hijos y ahora al fallecer la madre, ¿no? Se pone que la sucesión intestada son de 4 hijos o de los que acepten en todo caso en notaría. ¿Eso es coherente? Quiere decir que aparecieron los dos hijos. ¿Cómo El actúa el juez? registrador, a ver, ¿qué sucede? A ver, Marisa, hasta hace unos años, te digo porque yo lo he visto, los notarios te pedían una declaración jurada donde el solicitante de la sucesión te señalaba que no había más herederos y asumía cualquier responsabilidad penal, civil, administrativa. Hoy en día lo que he visto es que los notarios ya están interconectados con RENIEC. Entonces los notarios tienen cómo acceder cuántos hijos tiene el causante o a cuántos hijos reconoció. ¿Ya? Y hay notarías que ya no te están permitiendo, pero hay notarías que sí. Ahora, si tú me preguntas, ¿podría hacerse la sucesión por 4? Sí, sí podrían, y te lo van a aceptar y lo van a inscribir en registro. Hay una propiedad en Trujillo, creo, que justamente está así, que no en una sucesión se ha incluido a los hijos completos y en la otra sucesión solo a un hijo. ¿Por qué? No sé, entre ellos acordaron eso. ¿Y está inscrito en registro? Sí. ¿Se puede vender una propiedad? Sí. Mira, se puede vender, sí. Un banco no lo acepta porque te va a decir de que, o te va a pedir una transacción extrajudicial por parte de los hijos que no fueron incluidos en la sucesión, renunciando a cualquier reclamo, ¿no? Entonces, no es coherente, no, pero no hay un impedimento que se inscriba. ¿Ok? No hay un impedimento, ¿por qué? Porque ha pasado todo el procedimiento, las publicaciones, la declaración jurada y todo lo demás. Ahora, ¿vas a poder vender la propiedad con un banco? Posiblemente no, el banco lo va a observar y va a decir, si hay 4 hijos, ¿por qué esos 4 hijos no están en la primera sucesión y están en la segunda? ¿Te podrían pedir algún requisito para poder avanzar con la operación? Sí, podría adjudicación. Es decir, que todos los hijos se repartan el inmueble en partes iguales. Porque bajo el criterio que tú me acabas de decir, que hay en una sucesión 2 herederos y en la otra sucesión 4 herederos, no hay porcentajes iguales entre todos, hay porcentajes distintos. Entonces te puede decir, haga una división, partición y adjudicación, en que los 4 herederos cada uno tenga 25%. O te puede pedir una transacción extrajudicial, en que los hijos que no fueron incluidos en la primera sucesión renuncian a cualquier reclamo. Podría ser. ¿Ya? Pero yo sí he visto partidas en que hay 2 sucesiones, en una están todos los hijos y en la otra no. Y se ha aceptado y se ha inscrito en registros. Tuvimos una venta también, me acuerdo, en Lima, que uno de los herederos no quiso ser incluido en la sucesión de la mamá porque tenía deudas, pero sí figuró en la sucesión de papá, ¿no? Y cuando heredó de papá, le donó a su hermano sus acciones y derechos. Y después mamá muere y él no es incluido en la sucesión. Entonces tenemos 2 sucesiones donde en la segunda falta un hijo, ¿no? Ahora, ¿se pudo vender? Sí, por supuesto que se pudo vender. Hicimos ahí, creo que ese hermano intervino, firmó algo, ¿no? Y no hubo ningún impedimento de venta. Con bancos sí nos lo hubieran parado, ¿no? Pero Se sí, puede aclarar con la transacción extrajudicial que indica usted, ¿no? sí, Porque eso, o hacer una división, partición y adjudicación para que, si son 4 herederos en total, para que cada uno tenga 25% sobre la propiedad. ¿cómo se hace ese documento de división, participación y Con adjudicación? una minuta y una escritura. Después que han sido declarados herederos de la segunda sucesión, ¿no? Ojo con eso. Ah, correcto. Tienen que haber ambas sucesiones. Y luego de eso hacen una división, partición y adjudicación y cada uno se adjudica 25% de la propiedad, con minuta y escritura. Es como si fueran algo Es, así, es entre un comillas. acuerdo entre las partes para dividir los porcentajes en partes iguales. Ujú, ujú. Ujú. Ya, gracias, doctora. Ok. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguna pregunta adicional? Ok, Aló, doctora. dime. Sí, buenas tardes, soy Tatiana. Una ¿Cómo estás, consulta. Tatiana? Dime. Tengo propietarios, mi cliente propietario de terreno, Ajá. han viajado a Estados Unidos y Ujú. mi pregunta es, al momento de cerrar una posible venta, ellos pueden, o mejor dicho, el hijo puede gestionar
¿cómo se llama el documento? Frente a notaría para que él haga las firmas y se pueda realizar la venta, No te o escucho. necesariamente tienen que estar presentes los propietarios, A ver, son si son más esposos, propietarios, ya, y uno no está en el Perú, los dos están fuera. tiene que dar poder a un tercero para que firmen acá. ¿El poder se puede gestionar ellos estando allá y su hijo estando acá? Sí, por supuesto. El poder lo firma solamente lo que lo otorga. Si ellos están en Estados Unidos, van al consulado peruano y piden otorgar un poder por escritura pública a favor de su hijo. Ese poder tiene que llegar a Lima, hay que mandarlo por DHL. Mandarlo a Lima, Mm. ingresarlo a Relaciones Exteriores, perdón, así, a Relaciones Exteriores y luego a registros públicos. El hijo no firma porque él es el apoderado. El hijo va a firmar cuando ya llegue el momento de la venta. Ah, ok, ok. Ah, perdón, se manda a relaciones públicas, me dijo, ¿no? Primero a Relaciones Exteriores y después a registros públicos. Ok, Ujú. listo, gracias. Ok, ¿alguna pregunta adicional? José, dime. José, José, José. Hola. Ok, a ver, creo que ya no hay ninguna más pregunta. Ah, sí. Si no se declaró la muerte del propietario ante la municipalidad y el heredero pagó desde la muerte hasta la fecha los arbitrios, ¿cómo hacer para que se tome como válidos esos pagos? Ya, la municipalidad solamente puede ir 6 años hacia atrás, no va a ir 40 años. Lo que tendrías que pedir es una compensación, es decir, todo lo que pagas a nombre del causante, pedir que lo pasen a nombre del heredero, pero solo 6 años. Es un trámite que demora de 30 a 45 días hábiles. Tiene que presentar la evidencia, ¿no? Sus vouchers, sus pagos, pero solo por 6 años. Ahora, ¿cómo haces ante una venta? Porque una venta te va a decir que tienes que darle la constancia por todos los años que eres propietario y tú no vas a poder darle eso de tu vendedor. Vas a poder darle máximo de los últimos 6 años cuando hagas el trámite. Vas a tener que pedir un estado de cuenta a nombre del causante o a nombre de quien pagó para demostrarle a la notaría, ¿no? Que no puedes obtener una constancia de no adeudo de 40 años a nombre de tu vendedor. ¿Por qué? Porque tu vendedor pagó a nombre de su padre, ¿no? Y lo único que puedes regularizar son 6 años. Y le presentas una constancia de no adeudo del padre, ¿no? Que no hay deuda hasta el año 6 años, ¿cuánto es? 2019, ¿no? Entonces le presentas que hasta el 2018 no hay deuda a nombre del padre. Y 2019 al 2025 sí vas a poder sacar una constancia de no adeudo a nombre del propietario actual. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguna pregunta adicional? Ok. Creo que ya no hay más preguntas, ¿no? Entonces, para finalizar, como ustedes ven, hay muchos trámites que pueden hacer ustedes directamente. Si no lo pueden hacer ustedes, lo hace su propietario. Si no lo puede hacer su propietario, lo hace un tercero. ¿Ok? Hay otros trámites también que se pueden hacer a nivel registral, pero ya requieren un poquito más de precedentes vinculantes, ¿no? Y ya, por ejemplo, yo recurro a otra persona para que los haga, ¿no? Pero estos que hemos visto son los más básicos, son los que realmente son los que más rápido podemos realizar el trámite y no esperar que venga el comprador, no esperar que llegue el comprador para recién hacer los trámites. Dime, Maritza. Doctora, tengo un problema. Tal vez no está relacionado a esto, pero igual creo que podría servir a todos. En realidad yo cometí el error de recibir una separación por una propiedad y sin pedir asegurar el crédito hipotecario Ujú. de mi cliente comprador. Ya. Entonces, la pregunta es, definitivamente me hicieron en la oficina la Ujú, separación de la propiedad, sí, y tiene un tiempo, un plazo, ¿no? El ujú. 15 debe vencerse.
pero también estoy gestionando con el banco y me indican algunos que es poco probable, por no decir totalmente no probable, la, la emisión de la carta de Oh, crédito, sí. Entonces la ok. pregunta es, yo como agente, ¿no? Agente de mi cliente, propietario, eh, recién puedo ayudarle al propietario en todo caso a presentar como una opción, o sea, seguir publicando la propiedad. Entonces, si yo publico la propiedad, podré tener alguna sanción de parte del supuesto comprador Sí, que por lo claro. que yo veo que todavía no, creo que no le van a dar el que creo, no lo sé. ¿Qué opina No usted? puede subir, no puede subir porque miren la diferencia. El documento de separación somos nosotros los que nos estamos obligando a no publicitar el inmueble hasta por el plazo pactado en la reserva, ¿no? Si tú lo publicas y el cliente por A o por B se entera, por supuesto, se va a ir en contra de nosotros, no en contra del propietario, porque el propietario finalmente va a proteger siempre pues sus intereses, ¿no? Pero nosotros estamos obligados a no promocionar el inmueble a favor de un tercero. Entonces, lo que recomendaría acá es que si tú ya sabes de que no está el crédito, es decirle al cliente de que se supone que se pagó, no sé, 30 días, pero dado que hay una negativa, en tal caso que el propietario nos mande un correo y diga, por favor, devuélvanle su separación y vuelvan a subir la propiedad al sistema. Ahí es otra cosa. El propietario mismo al darse cuenta que no está calificando, está pidiendo que se le devuelva su separación y que vuelvan a subir la propiedad. Esa sería la única manera, ¿no? ¿Cuándo vence el plazo? Ah, correcto. Ya, ¿Cuándo doctora. vence el plazo? Ah, el plazo vence el 15 de este mes y estamos a Sí, 7. mira, sí, imagínate, o sea, ni siquiera tienes la carta de aprobación, olvídate, no la va a tener, pues, no la va a tener. Entonces, que tu propietario mande un correo a la oficina diciéndole que, dado de que no se ha cumplido con adjuntar la carta de aprobación, ya no pasó tasación, ¿no es cierto? No ha pasado Todavía no, tasación. no, porque para eso primero tiene que ver la carta de crédito Claro, aprobada. entonces, no, que tu propietario mande una carta diciendo que dado que no ha obtenido el crédito hasta el momento, no va a seguir esperando porque es un perjuicio y que le devuelva su separación y que se suba la propiedad del sistema, ¿no? Ya. Ok, chicos, entonces, nada, creo que la próxima semana no sé si tenemos alguien más, nadie más, ¿no? Nadie más está preguntando. Ok, entonces ya no sé si tenemos la próxima semana o la siguiente, pero si alguno tiene algún tema en particular que quiera ver, me puede escribir por interno, no hay problema.